Vamos a hablar un poco de familias bendecidas. Oremos, Padre, que estás en los cielos. Señor, gracias, papito amado, gracias, mi Dios, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Con todo nuestro corazón deseamos que este servicio, la alabanza, nuestro servicio, nuestra comunión contigo haya sido un deleite contigo, Señor, un deleite para ti. Y que este tiempo de la palabra también podamos deleitarnos en tu palabra, podamos deleitarnos en conocer tu voluntad y que tú te puedas deleitar en nosotros, Señor, al ver la obediencia que hay en nuestro corazón y la fe que le ponemos a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos en esta noche, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi boca, poniendo esta palabra en mi boca, Señor, para que podamos conocerte, para que podamos comprender tu palabra y que tu Espíritu Santo se encargue de darnos ese rema a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Familias benditas. Encontré algunos versos ahí de cómo el Señor llama por familias. Dice Efesios capítulo 3, verso 14. Dice, por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia. Entonces, de nuestro Señor Jesucristo recibe nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Y entonces dice que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. Pero lo interesante es que del Señor recibe nombre toda familia. Y hay familias en el cielo y hay familias aquí en la tierra, pero entonces yo me puse a pensar, bueno, el Señor a nosotros individualmente, a cada uno nos da un nombre. Eso dice Apocalipsis que al que venciere se le dará un nombre nuevo. Cada uno de nosotros tiene un nombre que no es el mismo nombre que se nos dio aquí en la tierra. En algunos casos puede ser el mismo, pero el Señor nos cambia nombre, así como le cambió el nombre a Abraham, de Abraham se lo puso a Abraham, así le cambió nombre a otros personajes, porque el Señor dice, bueno, tu nombre está bien, pero te voy a cambiar, te voy a hacer un hombre diferente. Y entonces, por ejemplo, al apóstol Pablo se le cambió de Saulo a Pablo, a Pedro se lo cambió de Simón a Pedro, y así vemos otros personajes que les cambiaron el nombre. Y entonces dice que a cada familia, y cuando hablamos de familia, hay diversos tipos de familia. Está la familia biológica, esa es una familia también. Está la familia espiritual, aquí como congregación somos una familia. Entonces también, tanto a la congregación como a la familia biológica, el Señor le da un nombre. Veo también, por ejemplo, vamos a ver, en Josué se los voy a mostrar, pero despuesito, que el Señor empieza a llamar por familias, pero ahí se puede ver que no solo la familia nuclear, que sería los padres y los hijos, sino abarca, digamos, por ejemplo, dice los hijos de Coré y nos da un montón de nombres. No es que Coré tuvo tantos hijos, sino todas las descendencias de Coré. Esa es una familia, varias familias conformando una familia. Entonces, por ejemplo, dice Números capítulo 1, verso 2, el Señor manda a hacer un censo y dice, haz censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Y entonces dice, lo vas a hacer por sus familias, por sus casas paternas. Ahí, cuando menciona casas paternas, ahí se van un montón de familias como una sola familia.
Dice según el número de nombres, todo varón uno por uno. En Josué, lo que les decía, Josué capítulo 7, verso 14, dice: por la mañana os acercaréis pues por tribus, y será que la tribu que el Señor señale se acercará por familias, todas las familias de una tribu. Y luego dice: y la familia que el Señor señale, ahí de entre todas las familias hay una familia ya pequeña. Pero entonces el Señor llama como familia a toda una tribu. Y de esa familia grande las separa en familias más pequeñas. Y entonces, pero a lo que voy es, el Señor está interesado en llamar familias. Él llama personas individuales, pero también llama por familias. Entonces, ya teniendo esta base, el Señor llama por familias, que el Señor tiene su pensamiento, su mirada puesta en familias. Entonces dice Romanos capítulo 4, verso 12. Aquí está hablando de Abraham y dice: y padre de la circuncisión para aquellos que solamente son de la circuncisión. Entonces está diciendo: Abraham es padre de la circuncisión, Abraham es padre del pueblo de Israel, los que están circuncidados. Pero dice después: sino que también siguen en los pasos, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Allá nos mete a nosotros. Allá no, los que están circuncidados, pueblo de Israel. Entonces, Abraham es padre de los circuncidados, es padre de Israel. Pero entonces dice: pero también los que siguen los pasos de la fe. Entonces ahí ya dice: padre de Abraham cuando era incircunciso. Y entonces la cosa es, Dios llama a Abraham, no se llamaba Abraham todavía, Dios llama a Abraham y le da la promesa. Pero cuando le da la promesa, todavía no está circuncidado. Le da la promesa y entonces le dice: vas a ser padre de multitudes, en ti van a ser benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Pero ahí no está circuncidado. Ahí todavía no está circuncidado. Entonces ahí le dicen a Abraham: tú eres padre de la fe. Y entonces todos los que busquemos al Señor por fe somos hijos de Abraham. Entonces ahí dice padre Abraham cuando era incircunciso. Va. Génesis 12, Génesis 12, verso 3. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Se lo está diciendo Dios a Abraham. Y entonces le dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Romanos ya nos explicó. Romanos dice: bueno, Abraham es padre de los circuncidados, pero también es padre de los que no están circuncidados. Va. Ahora le dice a Abraham: Abraham, a ti te voy a bendecir, y en ti serán benditas todas las familias. Allá no importa si están circuncidados o no están circuncidados. Es más, cuando le está dando esta promesa, no existe la circuncisión todavía. Y entonces en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, miren, dice Colosenses capítulo 2, verso 13. Aquí tendríamos que volver un poquito atrás. Génesis 12 es como un nuevo comienzo. En Génesis 12 Dios llama a Abraham, pero cuando llega a Génesis 12 ya pasó
por ejemplo, Génesis capítulo 1, 2, 1 y 2, está Adán y Eva. Y Dios los bendice a ellos. Les dice que ellos van a llenar la tierra, van a sojuzgar la tierra. Pero ellos pecan. Y cuando pecan, entonces Dios les dice, bueno, ahora los voy a echar de aquí, los voy a sacar del Edén. Y eso lo vimos el miércoles, hablamos un poquito de eso, cómo Dios los sacó de ahí, los sacó del deleite y los llevó y le dice, con el sudor de tu frente vas a trabajar, la tierra va a ser maldita, te va a producir espinos y cardos, con el sudor de tu frente vas a comer. Y entonces les explicaba el miércoles, sudor de la frente, o sea, comer con sudor, mejor dicho. Comer con sudor es sin disfrutar. El sudor representa trabajo duro. El sudor representa más que deleite, representa trabajo, representa fatiga. Entonces el Señor le dice, bueno, como pecaron, los voy a sacar del Edén, que es deleite, y van a tener que trabajar ahora. La tierra está maldita por causa de ustedes. Entonces la tierra ya no les va a producir lo que les tenía que producir. Eso ya quita el deleite. Luego van a tener que comer, pero van a comer con fatiga, van a comer con dolor, van a comer angustiados, porque se acabó el deleite. Entonces el primer Adán es el primer Adán, ¿verdad? Valga la redundancia de nombres. El primer Adán falló. El primer Adán pecó. Y en Adán, dice la palabra, todos pecamos. Adán murió por causa del pecado. En Adán todos morimos. Entonces vemos en la Biblia que hay varios Adanes. Entonces la tierra empieza a llenarse, y hermanos, empieza a llenarse de violencia, la gente ya no busca a Dios. Y entonces llega Génesis 6 y aparece Noé como el segundo Adán. ¿Por qué Noé es un segundo Adán? Porque cuando viene el diluvio, solo queda Noé y su familia, 8 personas. Y entonces la misma palabra, casi poquito cambia nada más. Lo mismo que le dijeron a Adán, llenad la tierra, multiplicados y llenad la tierra, se lo vuelven a decir a Noé. Entonces Noé es otro reinicio, porque la tierra se quedó otra vez desordenada, podríamos decir, y las aguas cubrían, igual que Génesis 1. En el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las aguas cubrían la faz del abismo. Entonces cuando queda Noé, otra vez la tierra está cubierta de agua. Y le vuelve a repetir, multiplícate y llena la tierra. Segundo Adán. Es un segundo comienzo. En Génesis 12 es otro comienzo. Podríamos decir que Abraham es otro Adán. Solo que con Abraham la tierra no se queda sin gente. Está ya hay gente, hermanos, ya hay mucha gente otra vez. La tierra ya se está llenando de gente, pero entre toda la gente no hay nadie que busque a Dios. Entonces viene Dios y dice, voy a tomar a uno, y de ese uno voy a reiniciar. Es otro Adán, ¿verdad? Pero sin quitar todo lo demás. Y entonces viene Dios y le va a decir a Abraham en Génesis 12 que salga de su tierra, que se vaya de ahí. Y entonces le dice, haré de ti, como tipo Adán y Noé, haré de ti una nación grande, una nación diferente a la que ya existe. Voy a empezar una nueva población sin anular la que ya existe. Voy a empezar contigo una nueva población, el pueblo de Dios. Entonces, pero con Adán, con el primer Adán, todos morimos. Llegó la maldición, la tierra fue maldita. El hombre
pesó sobre él la maldición del pecado. Por eso les decía, en el hombre ahora, en nosotros, le dice, ¿verdad? Con el sudor de tu frente vas a comer. Pero la pregunta será, ¿Dios quiere que nosotros comamos con dolor, con el sudor de nuestra frente? No, Dios no quiere eso. Es más, dice el Salmo 128, dichoso serás cuando comas del trabajo de tus manos. Eso es lo que Dios quiere. Que ese dichoso es, te vas a deleitar. Ya no vas a comer con el sudor de tu frente, ya no vas a comer con fatiga, ya no vas a comer con dolor, con angustia. Vas a disfrutar, te vas a deleitar cuando comas del trabajo de tus manos. Pero la maldición estaba. Entonces viene Colosenses, el apóstol Pablo, y dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Por qué estábamos muertos? Porque la paga del pecado es muerte. Porque Adán, el primer Adán, murió espiritualmente cuando pecó. Y nosotros heredamos esa muerte espiritual. Todos nacimos siendo pecadores. Entonces, todos nacimos con nuestro espíritu muerto. Y entonces viene el Señor Jesucristo y dice la palabra, el primer Adán trajo muerte. Pero el postrer Adán, que es Cristo, es un espíritu vivificante. Viene a darnos vida. Entonces, cuando estabais, dice acá, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Nos vino a resucitar el espíritu, habiéndonos perdonado todos los delitos. Entonces, Adán, el de Génesis 1 y 2. El segundo Adán, Noé. El tercer Adán, podríamos decir, Abraham. Y ahí hay otros. Pero entonces viene el postrer Adán. Postrer quiere decir el último. Entonces, entre los primeros Adanes y nuestro Señor Jesucristo hay otro. Pero entonces dice acá que él, el postrer Adán, vino a darnos vida cuando nos perdonó todos nuestros delitos. Dice el verso 14. ¿Cómo lo hizo? Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que nos era adverso, a través de su muerte en la cruz del Calvario. Ese documento de deuda que consistía en decretos que nos era contrario, eran las maldiciones que Noé nos había heredado a nosotros. Todas esas maldiciones, el sudor de tu frente y cualquier otra maldición, aquí quedó cancelado. Otro ejemplo, Malaquías capítulo 3, versos 9 y 10 y 11. Dice, malditos sois, ustedes me están robando. Malditos sois con maldición, porque están robando el diezmo. Entonces la pregunta vendría ahora, ¿hay maldición para nosotros si no diezmamos? La maldición que habla de Malaquías, ¿será para nosotros? La respuesta es no. Toda maldición se acabó aquí. Pero entonces, ¿qué? Ya no hay que diezmar entonces porque ya no hay maldición. Maldición no hay. Lo que hay es bendición. Entonces Dios quiere bendecirte. Entonces la maldición ahí se quedó en la cruz. Pero hay bendiciones. Hay bendiciones. Entonces dice, traed el diezmo al alfolí y mirá si no te abro las ventanas de los cielos. Poneme a prueba a ver si no lo hago.
Entonces el Señor está diciendo, bueno, ya no hay maldición, ya no eres maldito. Las maldiciones fueron clavadas en la cruz, pero hay bendiciones. Y yo quiero las bendiciones, hermano. Entonces va, dice, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Por eso Él se hizo, nuestro Señor Jesucristo, se hizo maldición al ser clavado en una cruz, para que nosotros fuésemos benditos. Entonces, le dicen a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero pesaba una maldición. Pesaba una maldición sobre nosotros. Pero entonces viene el Señor y dice, ¿saben qué? Les voy a quitar la maldición que había. Un documento que había como maldición sobre ustedes, la voy a quitar, la voy a clavar en la cruz. Y ahora todos somos benditos en Abraham. Verso 14. No, ese es el que estamos viendo. Verso 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público. Recordemos que el Señor descendió a las profundidades de la tierra. Ahí estaban todos aquellos que murieron en Génesis 6, Génesis 8, 6, 7, 8, en el diluvio. Ahí había gente que no era 100% humana. Habían gigantes. Ahí murieron todos esos. Ahí murió toda la gente que se burló de Noé. Y entonces el Señor dice que Él bajó a predicarles y a condenarlos. Ellos estaban ahí en cárceles. Entonces viene Él, como ahí habían potestades, porque los gigantes no tenían espíritu humano, eran potestades. Y entonces el Señor viene, ahí los agarró, los sacó, y igual como lo hacían antes, cuando un rey se iba a una guerra, iban a la batalla, y cuando ganaban la batalla, regresaban a su país, regresaban a su territorio, pero traían, así como cuando llevan los circos, ahora ya no se mira eso, ahora no sé si yo no lo he visto, los circos con unas grandes jaulas, llevando ahí los tigres, leones y todos los animales que tienen en el circo. Así hizo nuestro Dios. Cuando Jesucristo sale de las profundidades de la tierra, trae a todas esas potestades, esos demonios, esos príncipes y todos esos, y los exhibe, como el circo hace para exhibir, ¿verdad? Los exhibe. Gané la batalla, he triunfado sobre todos estos, sobre esos poderes y autoridades, y los exhibió. Ahí dice, habiendo despojado, les quitó el poder, les quitó la autoridad, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él mismo. Entonces ahí, ahora ya no tenemos maldición, tenemos bendición. Ahí entramos a la bendición de Abraham. Entonces decía Génesis 12, Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan. A veces creemos que esto se lo dijo a la nación de Israel. Israel no existía aquí en Génesis 12. Israel no existía. Ahí es el verso 3. En el verso 1 es cuando Dios está llamando a Abraham allá en Ur de los Caldeos. Ahí le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ahí lo está llamando, pero ahí no existe nadie más, solo Abraham. Ahí no está circuncidado, no hay pacto todavía. Ahí hay promesa. ¿Y por qué Abraham? ¿Por qué le terminaron dando la promesa a Abraham?
porque Dios sabía que Abraham le iba a creer. Entonces ahí es por fe. Ahí no es por circuncisión, es por fe. Entonces cuando dice bendeciré a los que te bendigan, no está hablando de Israel, está hablando todos los que se van a meter bajo la o como hijos de Abraham. ¿Quiénes van a ser hijos? Los de la circuncisión y los que somos de la fe. Entonces ahí va, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y otra vez, ¿verdad? En ti serán benditas. No existía Israel, vuelvo a insistir, no existía Israel. El Señor le dice, serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, quiero aquí, vamos a ver. Lo tengo en azul acá, dice bendeciré. Vamos a ver qué está pasando. Allá. Bendeciré a los. Y ahí dice, y al que te maldiga. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bendeciré a los, son muchos. Maldeciré al. El Señor está diciendo, van a haber muchos que te van a bendecir. Y van a haber unos cuantos, unos poquitos que te van a maldecir. Y digamos, a los que te bendigan los voy a bendecir. Al que te maldiga, ahí ya lo dice, como dice el Señor, a ti no te van a maldecir casi nadie, pero si se levanta alguno, lo voy a maldecir. Pero lo vemos a través del contexto de la palabra. Se ve muy claro, por ejemplo, cuando se levanta aquel hombre, ¿cómo se llamaba? Que le dice al otro que no sé cómo se llamaba. Vamos a ver. Al profeta, ¿cómo se llamaba el profeta que le dijo ven a maldecirme al pueblo? ¿Y quién lo llamó? ¿Se recuerdan? Perdón. Balaam. ¿Quién llamó a Balaam? Balac. Balac, ¿verdad? Va. Uno. Ahí es uno. El que llama para maldíceme al pueblo. ¿Y qué dijo Dios? Ahí le dice, al que te maldiga, lo voy a maldecir. Pero para el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Dios cambió la maldición en bendiciones. Sería interesante leerlo porque ahí dice, maldíceme. Y entonces empieza Balaam, abre su boca y no dio una bendición, dio muchas bendiciones. Te llamé, te estoy pagando para que me los maldigas. No puedo, le dice. No puedo, porque cuando yo abro mi boca para maldecir, lo que salen son bendiciones. Entonces, entre más gente se levante para maldecirte, van a ser multiplicados los que te van a bendecir. Entonces, esto está hermoso. Van a haber muchos que te van a bendecir. Uno que otro por ahí se va a levantar para maldecirte, pero Dios los va a cambiar. La maldición la va a cambiar en bendiciones. Porque a veces decimos, la maldición va a ser cambiada por bendición. No, la maldición, una maldición es cambiada por muchas bendiciones. Entonces, por eso Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas, y no todas las personas, todas las familias de la tierra.
Y ya nos metimos nosotros ahí. El acta de los decretos de maldiciones que pesaba sobre nosotros ya fue anulado, cancelado y clavado en la cruz del Calvario. Entonces ahora, ¿qué nos queda? Bendiciones. Bendiciones. Eso se pone buenísimo. Entonces miren este verso. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto lo quiero subrayar acá. En ti. Miren ahora lo que dice Hechos capítulo 3 verso 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres. Al decir a Abraham, está mencionando el verso que les acabo de leer. Dice, les está recordando. ¿Se recuerdan Génesis 12:3? Cuando Dios dijo, ustedes son hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres. ¿Vuestros padres? ¿Quiénes son los padres? Abraham. Al decir Abraham. ¿Pero qué le dijo Abraham en Génesis? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué le dice aquí? Eso de en ti lo cambió por tu simiente. Aquí lo aclaró. Regresemos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hay una diferencia. Ahora está aclarando. Ahora está diciendo, ¿saben qué? Se los voy a poner más clarito. Les había dicho que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Se los quiero aclarar. En la simiente de Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. ¿En qué consiste esa diferencia? Porque ¿habrá alguna diferencia ahí? Entonces Gálatas nos lo aclara más. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes. ¿Cómo aquí está aclarando otra cosa? ¿Va? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces dice Gálatas, a Abraham fueron dadas las promesas. A él le hicieron las promesas. Y a su simiente. Y entonces nos dice, por si no me comprenden, no dice a las simientes. ¿Cuáles serían las simientes de Abraham? Isaac, Ismael y otros hijos que tuvo. Otros 5 hijos o 7 hijos que tuvo con Setura. Las simientes, las generaciones. No es ni Isaac, no es ni Ismael, ni Jacob, ni nadie. ¿Quién es? Como si dice, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Entonces ahora viene y dice, les había dicho, en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Pero se los quiero aclarar, no es en Abraham, ese es un simiente. Y su simiente es Cristo. ¿Dan cuenta que es hermoso, hermanos? Entonces, por eso empecé leyendo
el salmo no sé qué era, que decía, en Él, en Cristo, recibe nombre todas las familias que hay en los cielos y en la tierra. Nuestra bendición es en Cristo, porque es en la simiente de Abraham. Entonces, segunda de Corintios capítulo 1, verso 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo. Son sí. Y en Él, amén. Entonces lo entendemos mejor. Todas las promesas en Cristo son sí y amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas son sí y amén. Entonces le dijeron los judíos, los fariseos, los escribas, le dijeron a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Entonces la pregunta aquí es: ¿qué hizo Abraham? Si las promesas fueron dadas a Abraham y esas promesas fueron pasadas a la simiente de Abraham para llegar a nosotros, pero se las dieron a Abraham. ¿Por qué se las dieron a Abraham? Entonces, ¿cómo se sentía? Génesis 12, Dios llama a Abraham. Dice: vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué dice? Y Abraham dijo: sí. Tomó sus cosas y vámonos. Yo siempre les he dicho, Abraham sale porque Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera se la está mostrando en ese momento. Qué fe la de Abraham para decir: Dios me está diciendo que me vaya a una tierra que Él me va a decir dónde es. Empieza a caminar como decir: Señor, ¿es aquí o más adelante? Sigue. Esa es una gran fe la de Abraham para salir, dejar todo y a ver a dónde es que Dios lo va a llevar. Entonces miren lo que dice Abraham, lo que dice de Abraham con respecto a esa fe que tuvo. Hebreos capítulo 11, verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña. Él llegó a la tierra de la promesa. ¿Cuál es la tierra de promesa? Canaán. Él llegó a Canaán. Se quedó a vivir en Canaán. Pero cuando llega a Canaán, dice: habitó ahí como extranjero. Luego dice, y era la tierra de la promesa. El Señor: te voy a dar una tierra. Y cuando llega a la tierra: ¿es esta tierra, Señor? Sí, es esta. Y se queda a habitar como extranjero. No dice que es como extranjero porque quería regresar a Ur de los Caldeos. Él ya había dejado eso atrás. Esto lo dejó atrás. Esto allá no regreso. Aquí me mandó el Señor y aquí me quedo. Pero mientras estaba ahí donde el Señor lo mandó, él dice: aquí yo no soy de aquí. Viviendo en tiendas. Es interesante que Abraham no construyó casa. Y dice aquí que no construyó casa, que vivió en tiendas. Porque para él esa no era su tierra. Entonces nos da así como que: ¿y entonces qué? ¿Creyó a la promesa, sí o no? Sí creyó. Por eso se quedó a habitar ahí.
pero no construyó casa. Como decir, de aquí ya no me muevo, esta es mi tierra, el Señor me dio esto y aquí voy a habitar. No, vivió como extranjero, viviendo en tiendas igual que Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces, ¿qué tierra buscaba Abraham? ¿Qué quería Abraham? Es que eso es lo que tenemos que preguntarnos. Si a Abraham le dieron las promesas, porque Abraham tenía una idea metida en la cabeza, y cuando llega a la tierra de la promesa, es que es como que el Señor te diga, te voy a dar tu casa y va a ser un lugar, y lo sueñas, miras el lugar, y de repente llegas y encuentras ese lugar, se vende esta casa, y preguntas cuánto vale, porque el sueño dice, esa es la casa que soñaste, y preguntas por la casa, 20,000 quetzales, y cargabas 50 para el enganche. Y dices, pero si me sobra todavía 30 y no es el enganche, es el valor de la casa, la compro, ¿eh? Pero Abraham no construyó. Abraham dice, esta es la tierra de la promesa, pero aquí voy a habitar como extranjero. ¿Qué pasaría, hermanos? Abraham estaba viendo una promesa celestial, no una promesa terrenal. Abraham sabía que su morada eterna iba a ser allá arriba. Entonces Abraham dice, aquí me está diciendo Dios que me quede. Me voy a quedar aquí el tiempo que viva. Pero esto no es mío. Lo mío está allá arriba. Entonces así tenemos que ser nosotros. No aferrarnos a las cosas de este mundo. Puesta la mirada allá arriba. Entonces miren pues, San Juan capítulo 17 verso 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. O sea, no somos de este mundo, estamos en este mundo, igual que Abraham estaba en Canaán, estaba en la tierra de la promesa, pero estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nuestra morada celestial está allá arriba, ahora ya vamos, así que preparémonos, caminemos con gozo, con deleite, mientras estemos aquí, trabajemos para poder estar allá. San Juan 17:16 dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Pero Jesús dice, si no me equivoco, en San Juan capítulo 12 o 14, dice, sabiendo Jesús que había salido del Padre y que al Padre volvía otra vez. O sea, él tenía bien claro, él vino al mundo. ¿A qué vino al mundo? A buscarnos. Él no vino a quedarse, él vino a rescatarnos. Él vino a dar su vida por nosotros. Él vino a comprarnos con su sangre. Pero después dice, yo sé que salí del Padre y yo sé que ya voy de regreso. Pero a ellos todavía les falta para que se vayan de regreso. Entonces mientras llega el día que tienen que regresar, guárdalos aquí, Señor. Pero ellos no son de aquí. Entonces la pregunta es ahora, ¿dónde habitó Abraham? Eso tiene mucho que decirnos a nosotros. Una de las cosas es, él habitó en tiendas, sí, en Canaán. Y él sabía que ahí era solo peregrino. Él sabía que era
temporal. Su habitación eterna era ahí arriba. Entonces, esas habitaciones temporales, dice Génesis 11:31, ahí no lo había llamado Dios, porque Dios lo llama en capítulo 12. Dice Génesis 11:31, y tomó Taré es el padre de Abraham, y tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot su nieto, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron de Ur de los Caldeos para ir al país de Canaán, pero llegaron hasta Harán y habitaron ahí. Uno de los lugares donde habitó Abraham fue en Harán. ¿Qué significa Harán? Harán significa santuario. Harán es un santuario. Ahora, ¿qué es santuario para nosotros? ¿Qué es un santuario? Entonces, les tengo aquí para que lo trabajemos rapidito, ¿va? Tipos de santuario. Hay santuario religioso, donde hacen los católicos sus peregrinajes, ¿va? Hacen un montón de cosas. Hay santuarios religiosos, eso no va con nosotros. Le llaman santuario a la naturaleza y animales. ¿Qué es eso? Es un espacio protegido donde se preserva el hábitat de especies de flora y fauna. Entonces, hay un santuario del Quetzal, hay un santuario de la Monja Blanca, lugares donde protección de la naturaleza y de animales. El otro tipo de santuario es un santuario de uso figurado, que significa o que se refiere a refugio personal. Entonces, ¿qué es un santuario? Es un refugio personal. Cuando hablamos de refugio personal, es cualquier lugar donde una persona se sienta segura, se sienta en paz, alejada del caos del mundo exterior. Entonces, ahora, ¿qué enseña eso para nosotros? Si Abraham habitó en un santuario, obviamente no habitó en un santuario religioso. No era un animal que estaba para que no se extinguiera. Entonces era un santuario en sentido figurado, un lugar de paz, un lugar de tranquilidad, un lugar donde se sentía seguro. ¿Qué significa para nosotros? Que nuestra casa debe ser un santuario. Nuestra casa debe ser un lugar hermoso al que queramos regresar si salimos a trabajar, si venimos a la iglesia, si fuimos a cualquier lugar, que yo quiera regresar a mi casa, porque ahí me siento seguro, porque ahí encuentro paz, ahí hay amor, hay tranquilidad. Así tiene que ser nuestra casa, un santuario. Y si lo vemos en sentido religioso, que nuestra casa sea un lugar de adoración. Que en nuestra casa podamos levantar un altar, pero al Dios verdadero. Entonces, que nuestra casa sea una casa de oración. Pero podemos decir que nuestra casa es un lugar de paz. Es un lugar tranquilo, es un lugar donde podemos descansar. ¿O hay solo gritos? Si nuestra casa se está perdiendo la figura de santuario, recuperemos. Que podamos deleitarnos en casa, hermano.
Entonces va. Génesis capítulo 13, verso 6. Aquí sí ya el Señor ya había llamado a Abraham. Ya salió de Ur de los Caldeos, ya se fue con su esposa y con Lot. Entonces dice, y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Esto sale Abraham con Lot. Los dos son bendecidos. Los dos son bendecidos. Los dos empiezan a enriquecerse. Pero hermanos, son dos familias. Dos familias porque Lot, lo sabemos cuando ya cuando destruyen Sodoma y Gomorra, dice la esposa de Lot. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? Cuando salen de Sodoma y Gomorra, la orden del ángel era: corran y no volteen a ver. Corran al monte. Y empiezan a correr y ahí van corriendo. Y la mujer en el camino, dice también la palabra que Lot tomó las manos de sus hijas y llevaba a sus hijas, y la mujer que venga atrás, iban corriendo. Y la mujer voltea a ver, pero ¿qué tenía de malo voltear a ver? Ella se había aferrado a lo que había en Sodoma. Ella no simplemente volteó a ver para ver cómo estaba el fuego. Ella volteó como suspirando, como lamentándose de haber salido del lugar. Ella amaba Sodoma y Gomorra. Y volteó a ver, pero volteó a ver así como que: ¿será que me puedo regresar yo? Entonces aquí hay dos familias habitando juntas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? No pueden habitar dos familias juntas, hermano. Los que se casan, busquen su casa. Ahora pensemos, ¿qué estaba pasando en la casa ahí que Lot y Abraham ya no podían estar juntos? Entró envidia. ¿Qué pasaría? Viendo la actitud de la esposa de Lot, yo digo que desde que habitaban juntos, le metía cizaña en la cabeza de Lot. Yo digo que ella era, ¿cómo podemos calificar a alguien que ama las cosas terrenales? ¿Cómo podríamos llamar a alguien? Le gusta el dinero, le gusta las cosas terrenales. Se afanaba por ganar más y ganar más y ganar más. Y entonces tal vez haber dicho: mira, los pastores de Abraham nos quitan las ovejas. Ya no se llevaban bien porque no tenían una misma visión. Abraham dice: yo estoy aquí. Recordemos lo que decía Hebreos: yo estoy aquí, pero yo no pertenezco a esto. Yo soy de arriba. Si me quitan ovejas, ¿qué me importa? Si me roban ovejas, está bien que se las roben, no me importa. Pero ¿qué decía Lot? La enferma es tuya, no es mía. Porque se aferraron a las cosas terrenales. Cuando se separan, Abraham le dice: escoge tú a dónde te vas. Como quien dice: lo que tú decidas, yo voy a hacer lo contrario. Tú te vas al sur, yo me voy al norte. Pero escoge tú. Abraham no dice: como aquí yo soy el tío, como aquí yo soy el mayor, como aquí yo soy el que te cubro, yo voy a escoger y tú te vas para allá. No, le dice: escoge tú.
¿Ves? Yo dependo de Dios, no dependo del lugar, no dependo de la tierra, no dependo de si hay agua o no hay agua, no dependo si hay pasto o no hay pasto. Y Lot dice, escogió el valle porque miró todo verde. Y cuando uno mira ahí, dice que Lot, vamos a ver, Lot se fue a habitar al valle. Se fue a habitar al valle y poco a poco fue extendiendo su tienda hasta llegar a Sodoma. ¿Saben qué? Tipo Sansón. Iba y venía. Se fue acercando más y más, se fue metiendo más con las filisteas y le fue gustando y le fue gustando y le fue gustando hasta que el Señor se apartó de él y no se dio cuenta. Y viene Lot, se va acercando a Sodoma, se va metiendo a Sodoma, se va metiendo a Sodoma y no se da cuenta. Y ahí construyó casa. O sea, Lot tenía una visión terrenal, Abraham tenía una visión celestial. Génesis capítulo 13, verso 3. Y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Ai, o Jai. Entonces Abraham se va de ahí de donde estaba y se va a otro lugar. ¿A dónde se fue? Entre Betel y Jai. Vamos a ver. Génesis capítulo 12, verso 8. Es donde estuvo primero, dice. Dice, de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Para poder comprender esto, tenemos que tener bien claro el significado de cada lugar. Betel ya lo sabemos, casa de Dios. ¿Habitó en Betel? ¿Sí o no? No. Habitó entre Betel y Jai. ¿Qué significa Jai? Ruinas, cosas viejas. Betel, casa de Dios, hombre nuevo. Jai, ruinas, cosas viejas, el hombre viejo, el mundo. Entonces habitó entre el mundo y Dios. No se fue a meter de una vez a la iglesia, no fue a buscar a Dios. Estaba entre Dios y el mundo. Un pasito para allá, otro pasito para allá. Eso es un problema, ¿no? Falta de definición. Hoy soy cristiano, mañana voy al mundo. Es que, ¿saben qué? ¿Se recuerdan de qué hablé el viernes pasado? Está difícil que se acuerden. Yo sí me acuerdo. Frío o caliente. Por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. El hombre de la fe falló ahí. Por eso tuvo problemas con Lot. Entonces, mis hermanos, esto de entre Betel y Jai, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, no cerca de Cristo, no entre Cristo y el mundo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque Jai es las cosas viejas.
Las cosas viejas ya pasaron, eso lo dejé allá. Ahora me voy para estar en Cristo. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros tenemos que definirnos. No seamos fríos, seamos calientes. Definámonos por Cristo. Metámonos en Cristo. Isaías 43:18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Ya deja de estar pensando en lo que hay en el mundo. Las cosas pasadas, el hombre viejo, la vieja naturaleza. Deja eso y busca a Cristo. Ahí dejémoslo. Me faltaron algunas cosas, pero bueno. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Entonces, que nuestra casa sea un santuario. Que nuestra casa sea Betel. Que nuestra casa sea casa de Dios. Que las cosas viejas se queden atrás. En el nombre de Jesús. Gracias, papito amado. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Sella esta palabra, Señor, en cada corazón. Que podamos, Señor, ser benditos en la simiente de Abraham, haciendo las obras de Abraham, Señor. Y que los errores que haya cometido Abraham, que podamos aprender y que eso sea ejemplo para nosotros, para no cometer los mismos errores. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.